Buenas, soy Carlos Briceño, estudiante de la carrera de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja, y vamos a exponer el tema del protocolo de DOCSIS para redes de acceso. En su historia, empezando tenemos que en marzo de 1997 apareció la nueva tecnología con el nombre de DOCSIS. Esto significa una especificación de la interfaz para servicios de datos por cable. El papel de DOCSIS fue entregar Internet de alta velocidad de una forma accesible a los usuarios. Según Gabery en 2017, gracias al protocolo DOCSIS, el Internet de alta velocidad fue posible y accesible para los ciudadanos domésticos en el mundo entero. Su evolución. Tenemos distintas partes de DOCSIS. Tenemos DOCSIS.1, que fue la tecnología inicial de banda ancha portable y que entregó acceso a Internet de altas velocidades, una capacidad de downstream de 40 megabytes por segundo y upstream de 10 megabytes por segundo. DOCSIS 1.1 agregó más servicios como voz sobre IP, juegos y streaming, con una velocidad de downstream igual a la anterior, pero una capacidad de upstream de 30 megabytes por segundo. DOCSIS 2.0 permitió una gran velocidad de subida y una capacidad simétrica en el servicio. Esto, como vemos reflejado, tenemos que la capacidad de upstream subió a 200 megabytes por segundo y en downstream se mantuvo. Cambiando a las nuevas generaciones, tenemos que DOCSIS 3.0 aumentó lo que sería su velocidad de upstream de 200 megabytes por segundo y la velocidad de downstream a 1 gigabyte por segundo, además de tener un throughput basado en 256 QAM. DOCSIS 3.1 incrementó su velocidad de upstream a 1.5 gigabytes y la velocidad de downstream a 10 gigabytes por segundo. Esto con un espectro existente, pero no con la arquitectura existente. El throughput que manejó en este caso ya fue de 4096 QAM. Y para DOCSIS 4.0, las velocidades máximas de upstream tenemos de 6 GB por segundo y las velocidades de downstream tenemos de 10 GB por segundo con un espectro expandido, trabajando con un throughput similar al de la versión anterior. Su estandarización. El estándar DOCSIS 1.0 original ofrecía soporte para un solo canal, pero a medida que aumentaba la competitividad con DL, DSL y otras formas de banda ancha, se necesitaba un nuevo estándar para brindar mayores velocidades a mayor cantidad de consumidores. Esto en 2001 se desarrolló y se lanzó DOCSIS 2.0, el cual triplicó el rendimiento de subida a 27 megabytes por segundo. Durante los próximos 4 años y medio, los avances realizados por los proveedores de DSL y fibra óptica serían el trampolín para el nacimiento de DOCSIS 3.0 en 2006. Este podía admitir múltiples canales y unirlos para aumentar el rendimiento. Con DOCSIS 3.1 se permitió tener viabilidad en las conexiones coaxiales tradicionales, entregando altas velocidades al usuario. ¿Cuáles son las aplicaciones en las redes actuales y en los medios de transmisión? Antes de la tecnología DOCSIS 3.1, la tecnología FTTH era la única opción disponible con las demandas de altas velocidades de transmisión de datos. Con DOCSIS 3.1 se permitió tener la viabilidad a las conexiones coaxiales tradicionales, entregando altas velocidades al usuario. Como podemos ver, DOCSIS trabaja bajo HFC, que sería tener en nuestro proveedor de Internet fibra óptica hasta nuestro nodo, y a partir de ahí tenemos cable coaxial hacia nuestro hogar. Esto sería un híbrido entre fibra coaxial. En el caso de FTTH, tenemos que sería la fibra hacia el hogar, partiendo desde nuestro nodo hasta nuestro hogar. ¿Cuáles son las aplicaciones sobre las redes de acceso en el Ecuador? Según Ambrano, en 2001, en la actualidad en Ecuador se encuentran 3 tipos de redes alámbricas registradas: en la Agencia de Regulación y de Control de las Telecomunicaciones o en Arcotel, siendo el medio con mayor demanda de las redes en fibra óptica, seguidas por las redes de cobre y por último tenemos las redes HFC con el estándar de DOCSIS en su versión 3.0 y en su versión 3.1. Con los datos proporcionados por el mismo autor, tenemos que un total del 20.5% de la población del país tiene acceso a Internet por medio de HFC. ¿Cuál es el desempeño frente a otras tecnologías de acceso? Según Medux en 2020, cada vez más los operadores migran hacia FTTH, mientras se enfocan en el apagado del cobre. Además, algunos proveedores de FTTH están considerando una ruta a 10 GB por segundo a través de 10GPON, mientras que otros operadores de cable están evaluando opciones para actualizar sus redes a DOCSIS 3.1 y DOCSIS 4.0. El mismo autor recalca lo siguiente:
en algunos de los principales países europeos que están rezagados debido al predominio de las tecnologías basadas en CODE y o en redes de cable, como sería DOCSIS 3.0 y 3.1. Esto quiere decir que por mucho que la tecnología de fibra óptica sea la mejor opción, el cambio de la tecnología es costoso y muchas empresas ven esto como una pérdida de dinero y el cambio abrupto de una tecnología a otra es lo que no les convence a las empresas. He visto pertinente colocar distintos enlaces que podría facilitar el entendimiento de cómo DOCSIS afecta al mundo de las telecomunicaciones. El primero, referente a nuestro país, es acerca de las nuevas tendencias de DOCSIS frente al Ecuador. Este documento fue utilizado para la comparativa del país con DOCSIS, pero sin embargo abarca más información relacionada a las tecnologías de información presentes en el país, como las distintas empresas enfocadas en telecomunicaciones tienen orientados sus servicios. El segundo es un enlace a un video que indica la diferencia entre DOCSIS 3.0 y 3.1 de una manera muy sencilla y fácil de entender a los estudiantes, indicando, indicando cómo un simple cambio en la forma de los paquetes presentan grandes ventajas a la entrega del servicio para cada abonado. El último enlace es un link que muestra el enfoque que tiene DOCSIS 4.0 dentro de las telecomunicaciones y cómo junto con la empresa de Cisco y cómo la aplicación de los modelos de modulación de OFDM y OFDMA entrega mejoras al servicio de telecomunicaciones. Conclusiones. El estándar de DOCSIS es una tecnología que entrega ventajas similares al uso de FTTH y una gran accesibilidad que posee junto con buenas velocidades. Son una buena opción en el caso de no tener la capacidad de implementar FTTH para los usuarios que soliciten una mejora en las prestaciones del servicio. El uso de DOCSIS dentro del país es algo viable, como se pudo comprobar en la recuperación de la información relacionada. Sin embargo, por la situación del país puede presentar conflicto y el avance que presentó en las telecomunicaciones en años anteriores demuestra que la implementación de DOCSIS es algo que puede que no llegue a suceder. Las nuevas tecnologías de acceso muestran que el protocolo DOCSIS tenderá a desaparecer con el paso del tiempo, en el caso de que la fibra óptica predomine en el mercado y en las formas que se utiliza para la transmisión de información. Por último, cada avance importante que sufra un protocolo debe ser correctamente estandarizado, como vimos anteriormente, para de esta forma ayudar a los fabricantes de los equipos a una interoperabilidad entre las distintas empresas. En el caso de DOCSIS se observó que cada avance tuvo la necesidad correcta de ser normado para evitar inconvenientes. Esto debido a las grandes diferencias que había entre una versión anterior a la posterior. ¿Qué recomendaciones damos? Conocer adecuadamente los términos que intervienen dentro de los avances que se presentan en la evolución de DOCSIS, para de esta forma tener una idea más clara en los cambios que tuvo este estándar con el paso del tiempo. En el caso de buscar la comparación de un estándar relacionado a un país en particular, es mejor respaldar la información con documentos especializados. De esta manera, se evita la aparición de incongruencias entre los hechos y las estadísticas. En el caso de buscar más comparativas con las tecnologías de acceso frente a DOCSIS, debemos comprender el uso que tiene cada tecnología y las ventajas que puede entregar al usuario. Esto con la idea de tener una comparativa en igual de condiciones, pues comparar servicios obsoletos no tendrá una razón válida en nuestro estudio. Esta sería la bibliografía utilizada y muchas gracias.